¿Por qué la crisis climática? ¿Qué tiene que ver con los residuos? Al final, gran parte de los residuos van a parar a los rellenos sanitarios y esto lamentablemente genera metano, lo que son gases que aportan a los gases invernadero, por supuesto. Entonces eso afecta lo que es la crisis climática. Quise apuntar este reporte del Ministerio del Medio Ambiente porque es un informe bastante nuevo, completo por lo demás. Hay varias temáticas ahí, no solo residuos, también está agua, energía, lo que es biodiversidad también, para que ustedes lo puedan descargar de la página del Ministerio del Medio Ambiente. Pero en lo que respecta a la generación de residuos, tenemos que el año 2021 se generaron 19,6 millones de toneladas de residuos acá en Chile. Eso es una cifra igual preocupante, por decirlo de alguna manera. Tenemos ahí en esta gráfica que la región de Valparaíso fue la segunda región del país con más generación de residuos municipales, ¿ya? Esto se debe principalmente al hecho de que es una región turística, digamos, desarrollo Viña del Mar, Algarrobo, El Tabo, entonces recibe mucha visita de lo que son los turistas de otras partes del país. Esta es un poco la bolsa negra de basura que nosotros generamos en nuestros hogares. Quise poner esta gráfica también para que nos demos cuenta de lo que estamos generando. El 58% de los residuos corresponde a residuos orgánicos, ¿ya? Lo que es el 26% es en base a embalaje. Si sumamos estas dos cifras, estamos haciendo alrededor de un 84% de residuos que potencialmente se pueden valorizar, ¿ya? Y lo que hoy día estamos haciendo es mandar todo a relleno sanitario y reciclar un poco. Entonces, ahí es donde nace el tema, el gran desafío político y socioambiental de los rellenos, porque de alguna forma son espacios que están para llevar los residuos y cumplen con la normativa, de alguna forma, condiciones sanitarias y ambientales. Nos damos cuenta que esta no es la solución. O sea, estamos en una cultura que lamentablemente genera productos, lo usa y lo desecha al tiro sin darle una segunda vida o poder rescatar alguno de esos elementos, ¿ya? Esto por lo demás genera conflictos ambientales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Chiloé se generó un conflicto grande con la misma gente, porque en realidad decían, oye, en Chiloé no queríamos un relleno sanitario, en una isla que nosotros la cuidamos y todo eso. Entonces obligó un poco al gobierno, a las entidades públicas, a hacer una estrategia, y con ello se desarrolló en parte el fondo para reciclaje para poder también aportar en la entrega de compostera a las personas para de alguna forma poder limitar la entrega de estos residuos y no tener que hacer un relleno sanitario. Y esto es uno de los principales problemas también, que el 80% de las viviendas en realidad está exenta del pago de derechos de aseo, ¿ya? Esto es preocupante porque si ustedes pueden ver acá la gráfica, el gasto en servicio de aseo está por ahí por los 500 millones de dólares anuales, ¿ya? Y lo que se recibe por tarifa de aseo es 160 millones de dólares anuales. Entonces ahí hay una brecha importante en la cual lamentablemente las municipalidades se están haciendo cargo del final lo que nosotros estamos desechando. Y eso afecta a otras áreas porque estos recursos que el municipio está gastando, podría gastarlo por ejemplo en arreglar las calles, en mejorar la seguridad y otro sinfín número de factores. Entonces, aquí nace la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Que no es solamente acá en Chile, sino que a nivel del planeta, digamos. Pero lo que nosotros estamos preocupando en este momento es de poder lograr un modelo, y ahí es donde nace el concepto de economía circular, que antiguamente llamábamos como residuos, pero ahora se está llamando economía circular, porque lo que destaca acá es más bien la economía lineal, ¿cierto? Que nosotros producimos, utilizamos, desechamos. Después viene una economía del reciclaje, que son un poquito mejor, algunos países han logrado trabajar con mayor éxito, y es la que uno ya empieza a reciclar algunos de los productos, pero al final
de una u otra forma va a llegar al tacho de la basura. Y por último tenemos el modelo ideal, que es la economía circular, que es un modelo económico que busca generar productos, pero de alguna forma que estos, a través del ecodiseño, permitan tener una mejor vida útil, que no exista obsolescencia programada, por ejemplo, y que de alguna forma se reintegren a un sistema para que se generen nuevos productos. Un ejemplo de economía circular, las botellas de vidrio. Ustedes ven que el vidrio se quiebra, o sea, se utiliza, se quiebra, después se tritura, va a una cristalería y posteriormente se hacen nuevamente nuevas botellas. Ahí tenemos economía circular, no hay residuos. Entonces, el desafío país. Aquí está el instrumento madre que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, que es la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Está en estas 4 ejes temáticos: innovación, lo que es cultura, regulación y territorio. ¿Ya? Innovación, como les comentaba, el tema del ecodiseño es fundamental, poder generar nuevos productos que se permitan mantener harto tiempo en funcionamiento, pero que además se puedan valorizar después y generar nuevos productos, ojalá el mismo, digamos. Lo que es la cultura ambiental, tratar de fomentar el tema de la educación ambiental, por ejemplo, en los colegios, de los niños, por sobre todo, lo que es el término de la regulación. No hay nada que nos regule en este momento. Nosotros botamos el tacho de la basura y nadie nos dice nada, seguramente se lo damos en la calle tampoco. Entonces, un poco esa es la idea de nosotros, a través de ordenanzas municipales, poder favorecer, o más bien que se empiece a tener una aplicación para que nosotros empecemos a reciclar, digamos, para que haya separación en origen y podamos disponer los tachos de basura que corresponden. Y por último, lo que son los territorios, tratar de incluir a los recicladores de base, que sea esta labor invisibilizada que tienen ellos, que lamentablemente muchas veces lo ponemos como personas que no tienen estudio, están en condiciones de vulnerabilidad, pero ellos en realidad son la máquina de reciclaje. Ellos son los que día a día sacan el material, el tacho de basura, los van a valorizar, y esto es sumamente importante porque al final la palabra lo dice: recicladores de base, son la base del reciclaje. Un instrumento que nació un poco antes que esta hoja de ruta, la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, ¿ya? Que aquí las grandes empresas van a tener que hacerse cargo de la recolección y la valorización de los residuos, ¿ya? Esto es sumamente importante porque aquí van a venir los recursos. Digamos, no tenemos recursos para poder reciclar, pero estas grandes empresas van a poner contenedores, van a pagarle a recicladores de base para que puedan retirar de nuestros hogares, y ahí un poco la cosa se va a mejorar. ¿Cómo funciona esto de la ley REP? Aquí tenemos un esquema que se puede ver ahí, por ejemplo, el sistema de gestión, que es una persona jurídica conformada por todos los productores de las grandes marcas, ¿ya? No voy a dar marcas, por supuesto, pero ustedes pueden decir, por ejemplo, las de envases de yogur, las envases de botella. Van a tener que entonces financiar estos sistemas de reciclaje. Entonces están los productores que forman este sistema de gestión. Las metas las da el Ministerio de Medio Ambiente, está ahí arriba. Fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente. Y por acá tenemos a los tribunales de la libre competencia, que ellos son los que se encargan de que todo este sistema sea equitativo y que sea justo, digamos. Entonces, este sistema de gestión, posteriormente, a través de la licitación pública, va a llamar a gestores, que son los recicladores o empresas de reciclaje que estén en normativa, por supuesto, con la normativa sanitaria, para poder generar esta recolección del material. Bueno, como yo he hablado de envase de embalaje, pero en realidad son 6 los productos prioritarios que busca regular esta ley. Son los neumáticos, los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos electrónicos, las pilas y las baterías. Esos dos que están ahí son los en verde porque esos ya están publicados en el diario oficial y ya empezó su implementación. ¿Ya? Y está comenzando ya en algunas
regiones. Por ejemplo, aquí en Viña ya se firmó convenio para empezar con la recolección selectiva del 50% de los domicilios este año. Y eso es un gran avance. No sé si algunos acá serán de Viña, pero ya se han visto algunos contenedores de botellas, por ejemplo, estas como campanas de vidrio, y eso de alguna forma va a impulsar el reciclaje en la comuna. Ahí pueden ver un poco lo que son las metas de reciclaje. Tenemos que son bastante recatadas el primer año, el 5%, el 6%, pero a medida que van avanzando los años se van haciendo un poco más exigentes. Esto se hizo con una finalidad, de todas maneras, que es que el sistema de gestión pueda adaptarse a los cambios, porque va a tener que invertir recursos, va a tener que haber camiones de reciclaje, infraestructura. Entonces de alguna forma esto lo va a hacer de a poco para ir dando cumplimiento a estas metas. Y también importante el tema de la cobertura de los hogares. Vamos a empezar con un 10% de recolección en domicilios y posteriormente a través de los años va a llegar a un 80%, lo que es maravilloso, porque en realidad ni siquiera nosotros vamos a tener que ir a un punto limpio para dejar el material, sino que va a venir el mismo camión, los mismos recicladores, y van a ir a la casa a dejar, a retirar este material. Eso es un poco el contexto de los recicladores de base, que hay exigencias para ellos, que están certificados en el registro del Ministerio del Medio Ambiente, y bueno, certificados por Chile Valorar lo que son sus competencias laborales. Este también es un instrumento de apoyo a la ley REP, que es el Fondo para el Reciclaje. Aquí podemos ver que ya se han financiado varios proyectos acá en la región, en varias comunas, por un monto de 170 millones de pesos, que es bastante bueno para la región, ya que hay algunas regiones que todavía no han tenido la oportunidad de ejecutar un fondo para el reciclaje. Este es otro instrumento también fuera de la ley REP, que es el envase de embalaje y otros productos prioritarios, que es para orgánico, donde se pretende llegar a actualmente tenemos el 1% de valorización de orgánico, llegar al 2030 con un 30% de valorización y al 2040 con un 66% de valorización. Entonces ahí estamos abarcando no solo lo que son los residuos inorgánicos, sino que los orgánicos, que es otro de los grandes problemas que tenemos en términos de residuos. Ahí tenemos también un proyecto de ley que lo quise mencionar. Este es un instrumento que está en este momento en la Cámara de Diputados, pero de alguna forma también busca complementar un poco la estrategia que lo mencionaba anterior a esto. Y ya aquí va un poco más en lo que es la planificación, lo que es la gobernanza, el tema de que haya instrumentos de apoyo, recursos, principalmente de lo que es la SOPERE, el gobierno regional, porque si bien lo que es envase y embalaje se va a financiar con recursos privados, lo que es orgánico, entendemos que la idea se puede hacer de recursos públicos. También está esta hoja de ruta de economía circular para la construcción. El 35%, si no me equivoco, de los residuos a nivel mundial son residuos de escombros, por lo tanto necesariamente también nos vimos la obligación de generar esta hoja de ruta, pero no lo hicimos solo, sino que en compañía de otros ministerios, que es el MIMBU, el MOP, también está Corfo, y para poder también poner metas tenemos hasta el 2025 y también al año 2035. Y bueno, tenemos otros instrumentos complementarios también, la ley de plástico de un solo uso, tratar de eliminar el plumaví, las bombillas, lo que son los sachets, todos esos plásticos innecesarios que de repente se pueden cambiar por algo que sea más reutilizable en definitiva. Y hay por supuesto una cierta gradualidad para las grandes empresas también, que son proveedoras de lo que son los establecimientos de expendio de alimentos, puedan también adaptarse a esta nueva ley. También están otros instrumentos, las campañas del Chavo Colillas, por ejemplo, que son las bolsas plásticas y lo que son las bombillas. Y el contexto regional, cortito, porque si yo me llamo directo de tiempo, solamente mencionarles que estamos en realidad lo que son los rellenos sanitarios, que es la parte roja, ¿cierto?, que va en bajada, y lo que son los rellenos sanitarios. Se ha hecho una gran labor en estos 10 años de poder
y cerrando los vertederos que no están regulados, digamos, y cambiarlos más por lo que son los rellenos sanitarios, ¿cierto? Aquí ven una distribución a nivel regional de los 3 rellenos sanitarios, ahí los centros de transferencia, y bueno, ahí señala un poco esa tabla que la vida útil de los rellenos se está acabando, por tanto estamos así en el momento que hay que hacer medidas al respecto, por lo que con el gobierno regional, a través de la Secretaría Ejecutiva de Residuos, se generó un plan para poder empezar a gestionar varios aspectos. Es un levantamiento de diagnóstico con talleres provinciales, donde participaron diversos actores, y en este momento nos encontramos en la etapa de diseño de este plan, y un poco esa es la estructura general. Integra lo que es el reciclaje, la reutilización, en un principio lo que es el ecodiseño, lo que es infraestructura, tratamos de dotar de mayor cantidad de infraestructura, ya sea centros de acopio, puntos limpios, puntos verdes, camiones de recolección también, que es sumamente importante. Y ahí serían más o menos todos los ejes que se pretenden abordar, como les decía, lo que es infraestructura, lo que es educación ambiental también, tratar de generar ahí vínculos con el Ministerio de Educación también para hacer una mayor llegada, la generación de ordenanzas también, en temas de recolección selectiva, y el fortalecimiento municipal, lo que es la valorización y lo que es la logística. Con eso. A continuación, invitamos a Gabriel Sanjay, ¿lo pronuncié bien? Él es fundador de Biloop y nos va a contar acerca de cómo crear modelos de negocio sostenibles e innovadores. Un aplauso. Hola a todos, un gusto estar acá. Estoy muy contento de poder compartirles lo que estamos haciendo en Biloop, que significa ser circular. Nosotros somos una startup climática y soñamos con poder diseñar los envases y los productos para el futuro, justamente basado en la economía circular. Y en esta presentación vamos a comentar cómo vemos nosotros desde nuestra mirada cómo pueden ser las ciudades del futuro, justamente basado en la economía circular, con la tremenda antesala que nos entregaron aquí desde la presentación anterior. Entendemos justamente, se ha conversado varias veces de todos los riesgos que estamos viendo actualmente, en donde muchas personas piensan que estamos destruyendo la Tierra. Sin embargo, si nosotros continuamos en este paso, la Tierra no se va a destruir. Si no existen los humanos, la Tierra va a seguir existiendo para siempre, o por muchos años más. Sin embargo, nosotros mismos estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia, o nuestro propio hábitat. Entonces, en ese sentido, hay que entender que no es la Tierra la que se destruye, sino que nosotros estamos destruyendo en ese sentido nuestra casa. Ahora, respecto al tema de la contaminación, nosotros en Chile generamos 1,13 kilos de basura por día, más de 1 kilo de basura por día, y solamente estamos aprovechando un 4%. En ese contexto ya entendemos esta bomba de tiempo de los rellenos sanitarios, que ya están colapsados. En Chiloé ya están exportando la basura hacia otras regiones. Ayer también la misma alcaldesa Macarena Ripamonti habló de esa crisis aquí en la quinta región, en donde vamos a tener que empezar a llevar la basura hacia Tiltil. Al mismo tiempo tenemos aquí la foto de esta contaminación, de esta basura que se genera aquí mismo en Valparaíso, en el mercado, lo cual también representa peligros para la misma salud de las personas. Asociado con eso, también entendemos que el mismo cambio climático también está generando distintos tipos de riesgos. Ya se ha hablado bastante en estas presentaciones respecto a, por ejemplo, la escasez hídrica aquí en zona central, distintas inundaciones y tormentas. Ahora, también estamos viendo que este número de eventos globales de condiciones climáticas extremas va a seguir aumentándose en la medida en que no podamos revertir la forma en que estamos generando productos y industrias, finalmente a partir de este mismo mecanismo lineal. Ahora, la pregunta crucial en este contexto, de hecho esta misma pregunta la hace Stephen Hawking, es cómo podemos satisfacer estas necesidades futuras, entendiendo que a partir de la energía y los recursos de nuestras ciudades, estas mismas ciudades están en expansión, pero los recursos no son infinitos.
Entonces, aquí se desprenden dos preguntas interesantes, en donde la primera es cómo podemos naturalizar, de cierta forma, las ciudades, es decir, entender cómo funciona la naturaleza y a partir de aquello poder extraer filosofías o mecanismos de trabajo para que las ciudades puedan emular eso. Y por otro lado, ¿qué es y cómo es una ciudad ecológica? Aquí también es súper importante entender el origen de la palabra ecología, que es una palabra que viene del griego, en donde oikos significa casa, logos significa conocimiento, es decir, es conocer la casa. Por otro lado, tenemos la palabra economía, que también viene del griego, donde oikos es casa y nomos es administración, es decir, administrar la casa. Entonces, cuando se plantea una economía que desconoce la casa, que no está basada en la ecología, en donde solamente está diseñada para administrar los recursos, no tiene sentido que de alguna forma esté parada en el aire. Por eso entendemos que es fundamental que cualquier tipo de economía que queramos proyectar hacia el futuro pueda estar justamente basada en la ecología y en conocer la casa, en conocer cuál es la capacidad de carga de cada territorio, cuántas personas o cuántos seres pueden habitar en cada territorio en función de los servicios ecosistémicos, de los recursos que hay presentes en cada hábitat. Ahora vamos a hacer un ejercicio interesante que tiene que ver con los escenarios posibles. Este es el cono del futuro, en donde podemos ver aquí los drivers, es decir, distintos conceptos relevantes para la sociedad, como la democracia, como las ciudades, como el tema justamente de la contaminación, cambio climático. Y aquí podemos ver distintos escenarios que se pueden ir proyectando justamente hacia el futuro, en donde existen, a ver si funciona, puntero, existen escenarios que son absurdos, que probablemente no van a pasar nunca, pero podemos ver también escenarios posibles, escenarios plausibles, probables y los preferibles. Entonces vamos a hacer este ejercicio un poco de imaginación, un poco de divergencia, para poder también abrir la mente en cómo pueden ser efectivamente estas ciudades del futuro. Primero, escenarios absurdos. Podemos imaginarnos un mundo en donde no hay consumo de recursos ni de energía, en donde las personas solo flotan, meditan, hacen fotosíntesis y no necesitan ningún tipo de recursos. Sería maravilloso. ¿Cómo? Sería maravilloso. Sería maravilloso, pero de alguna forma es absurdo. Ahora, hay películas que exploran esta posibilidad. Hay una película francesa que se llama La Tierra Libre. Es súper interesante, distintos tipos de formas en donde el humano tiene telequinesis, un poco absurda, pero también es parte de lo que podemos ir imaginando como colectivo. Ahora, escenarios posibles, es decir, ¿qué forma de civilización o de ciudades podemos imaginar en donde generando nuevos conocimientos que quizás por ahora desconocemos, podemos llegar, por ejemplo, a un espacio en donde todo es biobasado, en donde todo es renovable, automatizado y respetuoso con la vida? Esta es una imagen de un capítulo de una serie de Netflix, se llama Abstract, en donde se explora la bioarquitectura. Entonces aquí Nelly Oxman nos invita a este concepto de naturalizar la arquitectura y las edificaciones, en donde, por ejemplo, podemos construir en base a cómo funcionan los organismos vivos, cómo, por ejemplo, las conchas generan su caparazón o su estructura en base a ciertos modelos lógicos. Imaginémonos, por ejemplo, en este mismo escenario posible, que la impresión 3D de alimentos ya es algo común en las casas, en donde, por ejemplo, podemos poner una zanahoria y a partir de esta máquina de impresión 3D podemos imprimir, por ejemplo, un pastel de zanahoria de manera instantánea. Sería también interesante. También podemos imaginar, por ejemplo, que los supermercados tienen módulos automáticos en donde podemos disponer de distintas frutas, verduras, en donde los humanos ya no tienen que trabajar, sino que ya todo lo hacen las máquinas para poder servirnos justamente a nosotros. Aquí hay un webinar súper interesante, este es el FungiFest, que se hizo en pandemia en 2020, en donde desde este concepto de las fungitopías se exploró con distintos emprendimientos y proyectos de América Latina cómo nuestra civilización puede pensar en existir con estas nuevas tecnologías fúngicas, en donde podemos entender de otras formas cómo nos podemos relacionar justamente con estas como biotecnologías. Les recomiendo buscarlo en YouTube, es súper interesante estas exploraciones que se hacen. O, por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasa si a partir del concepto de la bioluminiscencia hacemos que las ciudades dejen de necesitar electricidad para iluminar
y lo hagan, por ejemplo, fitoplancton, algas, que puedan consumir oxígeno y que puedan generar distintos tipos de iluminación en las calles o en los edificios. Sería interesante. Por otro lado, escenarios plausibles. Aquí, por ejemplo, podemos imaginar que llegamos a las emisiones cero netas de aquí al 2050. La idea es llegar a esto, es parte de las metas que estamos trabajando como sociedad. Y dentro de los escenarios probables, aquí, no sé quiénes han visto la película WALL-E, si levantan la mano. ¿La han visto? Ya, casi todos. En este tipo de escenario, justamente los humanos ya tienen que abandonar la Tierra por ser inhabitable. Es algo que eventualmente puede pasar. Quizás podamos tener que viajar a Marte porque ya la Tierra no va a poder ser habitable. Y aprenderemos entonces distintas formas de poder, por ejemplo, cultivar en Marte. Pero, ¿qué va a pasar si es que vamos a un nuevo planeta? Porque escapamos del planeta anterior, significa que no supimos cuidarlo y probablemente con ese nuevo planeta puede que pase lo mismo. Por lo tanto, espero que no lleguemos a este escenario que en verdad sí puede ser probable. Y escenarios preferibles, aquí justamente es la pregunta que nos tenemos que hacer, que tenemos que debatir